Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Estamos alegres? Eso es bueno. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Muchas gracias a nuestro pastor Federico, a nuestra pastora Claudia por habernos invitado. Estamos un poquito nerviosos porque no habíamos estado frente a cámaras totalmente en vivo, pero pues también ahí a través de las redes le damos la bienvenida. A través de Vive Radio también les damos la bienvenida y deseamos bendiciones para sus vidas. Y como dijo nuestro pastor Federico, la realidad es que ellos son una pareja que han bendecido la vida de nuestra familia y bendecimos sus vidas. ¿Cuántos aquí en el auditorio bendice la vida de sus pastores? Se la rifan los pastores, ¿verdad? Les quiero decir algo. Les voy a confesar algo. Me encanta esta iglesia. Nos encanta esta iglesia. Y les voy a confesar otra cosa. Anoche salimos a cenar con unos amigos y nos encanta el grupo de alabanza. Y anoche los presumimos. La verdad, nos encanta la libertad con la que cantan, pero también aquellos que están en redes sociales los invitamos a venir. Porque a pesar de que cantan bonito, a pesar de que tienen la libertad, cuando viene se siente diferente. Es completamente distinto. Llegas aquí y la verdad te dan ganas hasta de hacer las coreografías y todo. Aquí aprendí eso, aprendí el pasito de acá. Y no le muevan la cuna al niño porque es llorón, así es que tranquilos. Tranquílense, como dijera mi papá. Bien, el día de ahora yo les quiero compartir, traje un tema para compartirlos. Antes, como dijo nuestro pastor Federico, si ustedes quisieran las notas, pues ahí está el código QR para que lo puedan escanear, ahí en las redes sociales, para que lo puedan escanear. Y el día de ahora lo que yo quise compartirles o lo que siento que Dios puso en mi corazón para compartirles es algo que Dios primero me lo dijo a mí, primero me habló a mí. Y por lo regular a nosotros nos gusta compartir por todas las experiencias que Dios nos hace pasar a nosotros y lo que Dios nos hace llegar a nosotros. Y esto tiene que ver con los planes que uno traza. Fíjate. Nosotros a nivel sociedad, como personas en general, por lo regular siempre estamos trazando planes en nuestras vidas para todo. Siempre estamos haciendo planes para todo. Siempre estamos planeando nuestro futuro en cualquiera de nuestros proyectos. Incluso cuando tenemos algunos proyectos de vida, tenemos más de un solo plan. Tenemos el plan A y tenemos el plan B. Por si el plan A falla. El chiste es que siempre en el caminar de nuestra vida, siempre estamos haciendo planes. Desde que somos jóvenes, estamos planeando qué es lo que vamos a estudiar, en qué carrera nos vamos a meter, a qué nos vamos a dedicar, en dónde vamos a trabajar. Que empezamos a hacer planes sobre con quién me voy a casar, cómo va a ser mi boda. Si no, pregúntenle a Ale. Cuando les tocó compartir aquí, recuerdo que dijo que los días se le acortaban de tanto que se ponía a preparar lo de su boda. Y entonces empezamos a hacer planes: con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, incluso hasta el retiro, de qué momento o cuándo es cómo me voy a retirar. Les puedo abrir mi corazón, les puedo confesar algo. Cuando yo era joven, hace como 3 años más o menos, yo siempre soñé con irme a vivir a Canadá. Yo siempre quise irme a vivir a Canadá. Cuando era soltero, yo siempre quise irme a vivir a Canadá. Y un día lo logré. No es cierto, no lo logré, pero casi lo lograba. Un día yo contacté a alguien allá en Canadá, contacté a un empleador en Canadá,
contacté una iglesia para poder congregarme en Canadá, compré el boleto de avión para irme a Canadá, contraté a alguien para que nos atendiera y dónde vivir ahí en Canadá. Había contactado a un matrimonio de personas mayores que me habían rentado ya el sótano de su casa. Y ya me iba yo a vivir a Canadá. Yo estaba súper emocionado. Pero me acababa de poner de novio con la que ahora es mi esposa. Mi niña no sabe que voy a decir esto. Es que le pido que oren por mí para que pueda. Me acababa de poner de novio y yo tengo bien presente que mi papá, como buen consejero, me dijo: si tú te vas a Canadá, te pido que cortes a esta muchachita. Que cortes a esta muchachita porque cuando tú te vayas, allá vas a hacer vida y no es justo para ella. Y yo llegué con Berenice, mi esposa ahorita, en aquel entonces mi novia, y le dije: mi amor, tuve que decidir entre Canadá y tú, y te elegí a ti. Pastores, cayó redondita. No, la verdad no es cierto eso. Sí pasó algo así, pero no fue eso lo que determinó. La realidad y la verdad es que el día que iba a salir mi vuelo, yo estaba en una actividad de jóvenes, habíamos ido a la iglesia y ese día había terminado muy tarde la iglesia, la actividad. Era una actividad de zona donde había muchos jóvenes. Yo iba a salir a las 4 de la madrugada y a las 12, pasadito a las 12 de la madrugada, el día que yo me iba a ir, Dios me dijo: cambio de planes, no te vas. No te vas porque dentro de mi propósito ese viaje no está en lo que yo tengo planeado para ti. Todo lo que tú quieres ir a hacer, ese trabajo, no está dentro de lo que yo tengo planeado para ti. Y quizás ahorita todo esto que te estoy diciendo te suena un poquito raro y si nada más me quedo con esta versión, puede ser un poquito hasta vago, porque quizás necesitas detalles de cómo Dios o cómo sé yo que fue Dios. Y ahorita por cuestiones de tiempo no te voy a decir los detalles. Lo que sí te voy a decir es que fue Dios. Y no porque no te quiera contar los detalles, te los puedo contar los detalles. No hay nada que un buen sushi no pueda arreglar. Si quieres me invitas al sushi y yo con gusto te cuento cada uno de los detalles, ¿no? Pero ahorita lo único que quiero que entiendas es que Dios me dijo que no. Y por este tipo de razones y por este tipo de historias como esta, yo he titulado a lo que te quiero compartir el día de ahora: cambio de planes. Y cambio de planes no son los planes que tú cambias, no son los planes que tú decides cambiar por tal o cual circunstancia. Es cuando Dios cambia los planes que tú tienes trazados. Es cuando tú tienes un camino definido para tus proyectos y Dios definitivamente llega y te dice: por aquí no es, hay un cambio de planes. Y para basarme en esto, quiero contarte la historia de un matrimonio. Desde mi punto de vista, uno de los matrimonios más famosos, una pareja de los más famosas en la historia de la humanidad. Y yo sé que tú los conoces. Ella es María y él es José. Y fíjate lo que dice la palabra de María y de José en Mateo, en el capítulo 1. Hablando sobre María, dice: así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó,
obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Ahora, a manera de contexto, para contextualizar un poquito esta historia, esta parte que yo te acabo de leer es una parte donde estaban planeando la boda. Prácticamente estaban en la relación de noviazgo, y las relaciones en aquel entonces son muy diferentes a las relaciones como las conocemos el día de ahora. Las relaciones en aquel entonces era para el matrimonio, pero era un matrimonio prearreglados, y eran matrimonios prearreglados por los padres de los novios. Los padres entregaban la dote. Yo sé que algunas de las generaciones que están aquí en el auditorio y que nos ven por las redes saben a qué nos referimos con eso, con la dote. Era una especie de, se escucha muy feo, pero es la verdad, era como una especie de pago por el matrimonio, por esa relación, y eran acordados entre los padres. Esas bodas eran planificadas con tiempo y incluso por años, y ya cuando la fecha llegaba empezaban los detalles de la boda. Empezaban los detalles para la preparación. Pero las bodas de aquel entonces, al igual que ahora, eran motivos de celebración, eran motivos de ilusión, eran motivos de alegría, donde los novios se alegraban por esa relación que iban a tener. Imagínate a José. A mí me encanta ver las películas, me encanta imaginarme las escenas, y cuando leo historias bíblicas me encanta ver la película de la historia bíblica. Y te quiero comentar, o te quiero invitar a que te imagines a José ilusionado, emocionado, haciendo los preparativos. Imagínate a María, que se iba a casar. ¿Cuántas novias no se emocionan cuando se van a casar? Tratando de pedir consejos, y luego los papás y los tíos y los hermanos mayores, no sé, los amigos, las amigas, dando consejos sobre el matrimonio, de que no, ¿sabes qué? Tienes que hacerle tortillas de harina y tienes que sobarle los pies cuando llegue el trabajo. Lo básico que deben de hacer las damas. No, no es cierto. Y los hombres, amén, sí. No digo nada porque no es así. Pero imagínate la ilusión que ellos debían de tener. Pero en esa historia hubo un cambio de planes. En esa historia Dios cambió sus planes. Dios cambió los planes de María. Porque estoy completamente seguro que María, cuando estaba planeando su boda, cuando estaba ilusionándose y escogiendo las prendas para casarse, no dijo, oh, ¿sabes qué? Dentro de mis planes está, antes de casarme, quedar embarazada. Y menos que haya dicho, y si voy a quedar embarazada, bueno, pues voy a planear que ese embarazo y ese bebé que voy a tener va a ser el salvador del mundo. Si nos ponemos a pensar con lógica, claro que no tenía planeado eso María. ¿A poco tú crees que José haya planeado? ¿Sabes qué? Cuando estemos planeando la boda, María va a llegar y me va a decir que está embarazada del Espíritu Santo. Imagínate que llegaran ahorita y te dijeran así. Y José que le diga, que llegara María y le dijera, José, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y José, que dijera José, como yo lo tenía planeado. Claro que no. Definitivamente tuvo que haber un cambio de planes. Y en ese momento José tenía que decidir entre creer en María, entre creer que María efectivamente estaba embarazada por obra del Espíritu Santo y que le había sido fiel, o romper el noviazgo y cancelar la boda. Ahora, nosotros sabemos el resto de la historia, ¿no? María y José se casaron, y gracias a ellos Jesús vino al mundo, y gracias a ellos nosotros somos salvos, ¿verdad? Qué bueno que Dios cambió los planes, ¿verdad? Pero a través de esta historia y por medio de esta pareja, nosotros podemos aprender acerca del carácter de Dios y de la manera como Él en muchas ocasiones cambia nuestros planes que nosotros teníamos trazados. Y me gustaría que aprendieras tres verdades que debes de conocer cuando llegas en una etapa que viene un cambio de planes a tu vida,
y sobre todo un cambio de planes que tú no lo tenías planeado, que tú no lo tenías previsto. La primera verdad que yo quiero que tú conozcas es que Dios no pedirá tu opinión, Dios simplemente lo hará. Te voy a invitar a que codes a quien tienes ahí enseguida y que le digas: Dios no va a pedir tu opinión, Dios simplemente lo va a hacer. ¿Y sabes por qué lo va a hacer? Porque Dios sabe que es lo mejor y que es lo que nos conviene a nosotros. Por eso Dios no pedirá tu opinión, simplemente lo va a hacer. No existe ningún pasaje bíblico dentro de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde podamos leer que el ángel de Dios llegó con María y le dijo: María, ¿cómo te sentirías si de repente sales embarazada del Espíritu Santo? Digo, porque si te sientes mal, mejor no lo hacemos. Dios no pidió la opinión de María. Dios no llegó y le dijo a José: José, ¿qué crees? Fíjate que el ángel, no llegó y le dijo a José: José, ¿qué crees? Fíjate que Dios está planeando que nazca el Salvador de María, pero antes de que tú te cases. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios nunca pidió la opinión. Él solamente dijo: este es el plan, esta es mi voluntad y esto es lo que vamos a hacer. ¿Sabes cuál es lo curioso de todo esto? Que Dios a muchos de nosotros desde hace tiempo nos está dando instrucciones de caminos que podemos tomar y de caminos que debemos de tomar para seguir su voluntad, para seguir caminando en la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste en todo esto? Que muchas veces nosotros hacemos oídos sordos, o muchas veces volteamos hacia otro lado. Y tenemos que entender algo: Dios nos quiere guiar por el camino correcto. Dios nos quiere llevar por un camino de bendición para tu vida, para mi vida y para la vida de los que te rodean. Que donde tú te pares se vea la bendición de Dios por medio de lo que tú hagas, por medio de lo que tú digas, por medio de tu trabajo. Eso es lo que Dios quiere en muchas ocasiones. Pero en muchas ocasiones la gente decide ignorarlo. En muchas ocasiones la gente decide no escuchar. José y María escucharon, José y María no lo ignoraron y José y María le obedecieron. Pero ahora déjame hacerte una pregunta. Esta pregunta es: ¿cuántos de nosotros podemos decir que estamos haciendo con nuestras vidas exactamente lo que dijimos que haríamos cuando teníamos 7 años de edad? Te voy a explicar bien esta pregunta. Cuando tú y yo éramos niños, cuando estábamos chiquitos y que jugábamos con nuestros amigos o que jugábamos en la escuela, siempre soñábamos, independientemente de lo que decían nuestros papás que nosotros íbamos a hacer. Y siempre decíamos: yo de grande voy a hacer, y llenas el espacio en blanco. Yo de grande voy a hacer esto. Y yo estoy casi completamente seguro que los que estamos aquí en el auditorio, los que nos están viendo por las redes, incluso los que nos están escuchando en la radio, la mayoría de nosotros no estamos haciendo hoy lo que dijimos que haríamos. Porque si no, habría muchos astronautas, habría muchos bomberos, habría muchos artistas, estuviera lleno de Spider-Man, de Superman y de Mujer Maravilla, ¿o no es cierto? De millonarios. Y si nos ponemos a sacar la lista, va a ser bien larga la lista. Ahí en las redes sociales escribe: ¿sabes qué? Yo de chiquito quería hacer, y escribe lo que quería hacer, pues de perdida para divertirnos todos juntos. Ya supiste lo que queríamos hacer nosotros. Yo de chiquito quería ser Spider-Man y resulta que le tengo miedo a las alturas. Oye, pues ¿cómo? Pero la verdad es que algunos de los planes que yo tenía conforme fui creciendo, en algún momento de mi vida cambiaron. Las decisiones que empecé a tomar con lo que yo estaba viviendo empezaron a cambiar y a transformar los planes que yo tenía o que yo tenía proyectado. Empecé a tomar decisiones diferentes.
Empecé a ver las cosas diferentes y empecé a tomar decisiones diferentes y empecé a tomar caminos diferentes. Pero ¿sabes también qué es lo curioso de esto? Que muchos de los planes que yo he cambiado, los he cambiado porque yo he querido. Y muchísimos más planes que han cambiado en mi vida han sido cambiados por circunstancias ajenas a mí. Y han sido cambiados por la voluntad de Dios. Aunque yo no lo busque, aunque yo no lo quiera. Y pues como ya estamos en confianza y mi pecho no es bodega, te voy a confesar otra cosa. A mí me da pavor el micrófono. Lo bueno es que nada más estamos aquí y allá. Hagan de cuenta que no escucharon. Yo nunca me hubiera imaginado estar parado frente a un auditorio hablando de Dios. En mi vida me hubiera imaginado. En mi vida me hubiera imaginado estar en redes sociales hablando de Dios. En mi vida me hubiera imaginado casarme con el amor de mi vida. No, pues ahora le tengo que echar porras. En mi vida me hubiera imaginado casarme con una hija de pastor. Y en mi vida, las mejores, dice Maya. En mi vida me hubiera imaginado casarme con una hija de pastor. Y en mi vida me hubiera imaginado esta vida que yo tengo en este momento. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de todo esto? ¿Sabes qué es lo precioso dentro de todo esto? Que Dios sabe lo que quiere para tu vida y Dios sabe lo que te conviene. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Lo que quiero que entiendas es que Dios tiene un plan para la humanidad, un plan general para todo el universo, para todo el mundo y para cada persona dentro de la humanidad. Y dentro de ese inmenso plan de Dios, ahí estás tú. Hay una parte que habla de ti. Dentro de ese plan, de ese ser todopoderoso que ni siquiera nuestra mente alcanza a comprender la grandeza de ese ser, ahí estás tú. Incluso dentro de ese plan, ¿por qué no me voy a atrever a pensar que dentro de ese plan estaba en que tú estuvieras aquí en este auditorio, que tú estuvieras allí en las redes sociales, incluso que estuvieras allí en la radio, en Vive Radio, escuchando quizás esta palabra? Dentro de ese plan, quizás haya estado en que tú dijeras en las redes sociales, bueno, pero pues, ¿cómo llegué a este video? ¿Por qué estoy viendo este video? O que tú estuvieras diciendo allá en Vive Radio en este momento, oye, ¿cómo llegué a esta estación y por qué estoy escuchando eso? Ese era plan de Dios. Y quizás era un plan de Dios para que sepas que muchas veces va a cambiar tus planes, que tus caminos van a cambiar en muchas ocasiones, pero que cuando cambien en esas ocasiones, el Señor te dice, aquí estoy yo te voy a acompañar, yo no te voy a desamparar. ¿Por qué? Porque te amo. Nada más porque te amo. Porque no hay cosa suficientemente grande, esto me encanta decirlo, para que Dios te ame más. Y no vas a hacer la cosa suficientemente grave para que Dios te ame menos. Simplemente te ama porque tú estás en los planes de Él. Y quizás, no sé, quizás en este momento el Señor está cambiando planes en tu vida. Y créeme que lo más importante que tienes es saber que Dios tiene un plan para tu vida. Y a veces ese plan requiere cambiar nuestros planes personales. Entonces, lo que quiero que entiendas es que Dios, cuando vaya a cambiar esos planes, Dios no va a pedir tu opinión. Él simplemente lo va a hacer. La segunda verdad que quiero que entiendas y quiero que atesores es que en muchas ocasiones el plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. El plan de Dios, dile a quien tienes enseguida, el plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. Y tú contéstale, I know. El plan de Dios para con José y con María no fue fácil.
dentro del contexto histórico, la vida de María corría peligro. La reputación de José corría peligro. Y muchas veces cuando nosotros trazamos nuestros planes, pensamos que todo va a salir bien. Pero también nosotros tenemos la certeza de que el 100% de lo que nosotros planeamos no nos va a salir bien. Imagínate a María, vuelve a la película, e imagínate a María embarazada, viajando por el desierto, montada en un burro. Así me la imagino yo y así la veo en la película. Montada en un burro, y ya saben lo que dicen de los burros. La gente tiene arranque de caballo y parada de, porque no creo que sean muy bonitos para andar montando, ¿verdad? Y luego a punto de dar a luz, sin encontrar un lugar donde descansar, donde José le pueda sobar los pies, porque los pies se le habían inflamado, porque estaba a punto de dar a luz. Y la pregunta aquí es esta: ¿tú crees que ese Dios todopoderoso, ese Dios creador de los cielos y la tierra, ese Dios omnipotente, no podía quitarle todos los obstáculos a José y a María y hacer que todos sus problemas mientras estuviera en el embarazo desaparecieran? Claro que podía, claro que podía, pero ese no era el plan de Dios. Porque tenemos que entender que el plan de Dios no siempre es fácil, pero siempre es el mejor. Fíjate lo que dice Mateo. Mateo en el capítulo 7 dice: es muy difícil andar por el camino que lleva la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. En muchas ocasiones el camino va a ser difícil. Jesús mismo vino y nos dio ese ejemplo. Jesús, siendo quien es, pudo haberse quedado en el trono, solamente dirigiendo a los ángeles, solamente cerrando puertas y abriendo puertas para que su voluntad se cumpliera en cada uno de nosotros. Sin embargo, Él escogió el camino difícil. La última oración que Jesús tuvo antes de que lo aprendieran, me quedan bien grabadas esas palabras, que dijo: Padre, si puedes, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Eso muestra lo difícil del camino que estaba caminando Jesús. Jesús mismo nos dio un ejemplo de eso. Pero una de las historias que más me impacta a mí, bíblicamente, es la historia de Pablo. Recordemos a Pablo. Pablo lo tenía todo. Pablo tenía dinero, Pablo tenía posición, Pablo tenía respeto cuando se llamaba Saulo, tenía estatus social. Pero cuando Jesús lo llamó, Dios hizo un cambio de planes en su vida que nunca Pablo se hubiera imaginado. Me atrevo a decir que un cambio dentro de las cosas y aspectos materiales que ni tú ni yo hubiéramos escogido, que ni tú ni yo hubiéramos elegido. Y los momentos que vivió Pablo para nada fueron fáciles. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, le da la lista de todo lo que Pablo había vivido. Y te quedas tú: wow, qué aguante. Fíjate, Pablo a los Corintios en el capítulo 11 le dice: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Y viene la lista. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces. Enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes largos. Enfrenté peligros de ríos, enfrenté peligros de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre, he tenido sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y de pilón, le dice Pablo, además de todo eso,
A diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Está buena la lista, ¿verdad? Y uno sin comer se anda haciendo loco. Fíjate, Pablo, ese hombre que era rico, ese hombre que era respetado, ese hombre que era adinerado, él traía sus planes y en sus planes no era servir a Jesús, no era servir a Dios. Pero Dios cambia sus planes, y cuando cambia sus planes viene toda esta lista que le tocó vivir. Qué difícil el camino para Pablo, súper difícil. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, encuentras el corazón de Pablo y el por qué no le importaba toda esa lista. Pablo les dice: es por esto que me deleito en mis debilidades, me deleito en los insultos, me deleito en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¿Y sabes qué es más fuerte? Que Pablo les dijo: porque el poder de Dios se perfecciona en mis debilidades. Pablo entendía que el camino iba a ser difícil, pero era el mejor. No importaba lo que fuera a caminar, no importaba la dificultad de camino, no importaba lo que iba a suceder. Él sabía que el camino dentro de la voluntad de Dios y dentro de lo que Dios trazaba para su vida iba a ser lo mejor. Porque Pablo entendía que no importaba la dificultad de camino, lo que importa es la presencia misma de Dios en el camino que tú vas caminando. Quiero que te aprendas esta frase y que te quede bien grabada. Dios no nos promete un camino fácil. Lo que Dios nos promete es estar con nosotros. Dios no nos promete un camino fácil, Él nos promete estar con nosotros en ese camino. Y al final nosotros vamos a ser vencedores. Al final de ese camino vamos a tener la victoria. Al final de ese camino vamos a regocijarnos, vamos a estar alegres, vamos a estar victoriosos, porque ya no nos van a importar las situaciones, no nos van a importar lo que nosotros vivimos, los obstáculos, porque sabemos que al final todo el que camina con Cristo tiene la victoria. Tiene la victoria. Pero entonces tenemos que entender que el plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. Y la tercera verdad, ya para terminar, y le voy a pedir si me hace el favor el grupo que suba y que me ayuden allá a tocar un poquito mientras abro mi botella, con permiso. La segunda verdad, el plan de Dios no es fácil, pero es el mejor. Y la tercera verdad es que cuando llegue el cambio a tu vida y cuando tú aceptes el cambio que Dios hace en tu vida, vivirás en adoración. Te lo voy a repetir, cuando aceptes el cambio que Dios hace en tu vida, vivirás en adoración. Cuando los planes de Dios lleguen a tu vida, cuando tú tengas planes y de repente se vean interrumpidos y que de repente entren los planes de Dios a tu vida, no significa, como dijimos, que te va a colocar en el mejor de los escenarios, pero no va a importar en qué escenario te vas a colocar, porque cuando tú estés viviendo ese escenario, tú vas a vivir en adoración. Y quizás aquí en el auditorio pudiéramos entender un poquito más esa palabra de adoración, pero quizás quien nos está escuchando en la radio y que nos está viendo en las redes se pudiera preguntar: bueno, ¿y qué es adoración? ¿Qué? Vivir en adoración, pues yo no entiendo qué es. Es un término que nosotros aquí lo podemos conocer, pero que quizás allá tú no lo puedes conocer tan bien. Y te lo voy a decir en una frase. Pablo le decía a los colosenses, y para mí eso es adoración. Pablo le decía a los colosenses: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Para mí eso es adoración. Que si tú estás en tu trabajo, tú estés pensando de qué manera vas a poder agradar a Dios y no vas a agradar a quien tienes enseguida.
que si tú estás conviviendo en tu familia, que tú estés conviviendo con tu familia y que tú estés pensando de qué manera tú puedes honrar a Dios, honrando a tu esposa y honrando a tus hijos y honrando tu hogar. Y no solamente buscando quedar bien o buscando la aceptación de las personas, sino buscando honrar a Dios. Adoración tiene que ver con entrega. Adoración tiene que ver con reconocimiento, reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Reconocer que tú estás parado, que tú estás viendo esto, que tú estás aquí en el auditorio porque Dios te ha bendecido. Porque en este momento muchas familias pudieran estar sufriendo y tú eres bendecido porque estás aquí cantando alabanzas. Adoración, aparte de que tenga que ver con reconocimiento, tiene que ver con disposición. Una disposición completa de mi ser, de mis recursos, de mis conocimientos, de todo lo que yo tengo. Adoración tiene que ver con servicio, tiene que ver con generosidad, tiene que ver con honra. Honrar a Dios. Y si tú te vas a las verdades bíblicas, tú puedes ver en la Biblia muchas historias que tienen que ver con hombres y mujeres de Dios que su camino se volteó, que su camino cambió, su camino y su plan de vida se cambió completamente. Sin embargo, ellos aceptaron el cambio y empezaron a adorar. Uno de los ejemplos más palpables es Job. Fíjate, Job perdió a su familia, a toda su familia, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía en el mismo día. Y cuando perdió todo, Job entendió el cambio. Job entendió lo que pudiera estar viviendo, sabía en quién estaba creyendo y dijo: mi Señor dio, mi Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pudiéramos hablar de Gedeón. Gedeón era miedoso, súper miedoso. Y Dios lo eligió para que liberara a su pueblo de un ejército que lo estaba atacando, de los madianitas. ¿Y sabes qué fue lo impresionante de esta historia? Me encanta la historia de Gedeón, porque con 300 hombres Gedeón derrotó a un ejército de miles. Pero Gedeón era miedoso. Y Dios le habló a Gedeón y le dijo: hey, tranquilo, tú vienes en este camino y estás caminando por aquí porque yo voy a pelear por ti, porque yo voy a estar aquí, yo te voy a defender. Y dice la palabra que Gedeón, en señal de adoración, construyó un altar, porque aceptó el cambio. Jacob estaba persiguiendo, estaba corriendo por su vida porque su hermano lo quería matar, porque él había engañado a su hermano. Dios trató con él, Dios le habló en visión, y Jacob construyó un altar en señal de adoración porque aceptó el cambio, aceptó el camino y adoró. David, está impresionante lo de David. David era el rey por derecho, le tocaba ser el rey, pero en lugar de ser rey estaba siendo tratado como criminal, estaba siendo perseguido, lo querían matar, lo querían aprender. Y todavía, mientras estaba huyendo, todavía David se atreve a escribir salmos y a decir en los salmos: bendice alma mía al Señor, en señal de adoración. Y así te puedo decir muchos hombres y mujeres que puedan hablar la Biblia. Pero si retomamos la historia que te estaba contando sobre esta pareja, sobre María y José, cuando María sabe que ella está embarazada, ella va con Elizabeth y le dice: ¿sabes qué? Estoy embarazada. Pero antes de que llegara, dice la palabra que ella estaba embarazada de Juan el Bautista, que el vientre empezó a botar, y le dijo: ¿sabes qué? Tú eres bendita, eres una mujer tan bendecida porque Dios te eligió para traer al Salvador del mundo. Y lo impresionante de esto es que en ese acto seguido, María hizo una expresión de adoración y dijo algo que para mí es un salmo. Y hay una característica de los salmos que quiero que entiendas. El libro de los salmos es un libro de cantos, es un libro de alabanzas.
David escribió muchos salmos, la mayoría de los salmos los escribió David. Pero también hay otros escritores. Salomón fue otro de los escritores importantes del libro de los salmos. Pero la característica del libro de los salmos es que todas las alabanzas o todos los salmos que están ahí escritos fueron escritas completamente con el corazón, a corazón abierto, reconociendo las bondades de Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo todo lo que Dios era y todo lo que Dios tenía. Y María dijo un salmo. Cuando cambió el Señor sus planes y cuando ella aceptó los planes, María expresó esto. Dice Lucas capítulo 1: María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Y empezó a hablar de la grandeza de Dios, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Imagínate el corazón de María diciendo eso. Empezó a hablar de la fortaleza de Dios. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Empezó a hablar de la misericordia también. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso. Y empezó a hablar también y a reconocer la fidelidad de Dios, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Imagínate el corazón de María cuando estaba diciendo eso. Le acababan de dar una noticia, su reputación estaba en riesgo, su vida incluso estaba en riesgo, y ella exaltando a Dios en adoración. Para terminar, quisiera decirte cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas. Yo no sé lo que tú estés viviendo en este momento, pero quizás tú tenías tranquilidad en tu hogar y de repente recibiste una llamada y te dijeron: ¿sabes qué? Tu familiar está enfermo y ahorita no podemos hacer nada. Quizás tú tenías planes económicos y de repente el proyecto de negocio que tú tenías se cerró por esta crisis. Quizás tú necesitas perdonar o necesitas que te perdonen y hay cuestiones que no te dejan dar ese paso, y tú sigues planeando en no hacerlo, y sigues planeando en no moverte, y sigues planeando en seguir caminando por donde tú quieres caminar. Yo no sé lo que tú estés viviendo. Lo que sí quiero que entiendas es que Dios está presente en tu vida. Dios está presente en nuestra vida. Dios está presente aquí en el auditorio. Dios está presente en las redes. Dios está presente en la radio. Dios está en todos lados. Y porque Dios está en todos lados hay una oportunidad para que Dios obre en nuestras vidas y en los planes que tú y yo tenemos. Y que cuando Dios obre en esos planes, entendamos que Dios no va a pedir nuestra opinión. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Y a veces cuando actúe no va a ser fácil nuestro caminar. A veces se nos va a quitar el sueño. A veces se nos va a quitar la tranquilidad en algún momento de nuestra vida. Y a veces digamos: oye, qué difícil está este caminar. Pero es el mejor, porque Dios así lo definió. Y cuando llegue ese plan, que se ha cambiado el plan personal que tú tienes y que se ha transformado tu visión, quiero invitarte a que vivas en adoración, haciendo todo como para Dios y no para los hombres. Me gustaría que nos pusiéramos de pie, ¿te parece? ¿Y qué te parece si le decimos a Dios: Dios, te entrego mis planes, te entrego mi camino. Estoy dispuesto a que tú transformes, estoy dispuesto a que tú cambies cualquier cosa que tú quieras cambiar en mi vida, y estoy dispuesto a enfrentarlo. ¿Te animas? Cierra tus ojos, levanta tus manos y habla con Dios. Allá en las redes sociales, cierra tus ojos también y puedes hablar con el Señor, porque ahí está Él también. En la radio
Si tú estás escuchando esto por radio, tú también puedes cerrar. Si tú estás en tu carro, en tu casa, también puedes hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí estamos y reconocemos tu poder. Te reconocemos a ti como nuestro Salvador. Reconocemos que tu propósito es más grande que nuestra propia vida, que tu voluntad es más grande que nuestros propios deseos, papá. Y porque tu propósito es más grande que mis deseos, en este día, en esta noche, yo quiero rendirme a ti, entregarte mi voluntad, y que tú cambies en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestro camino, lo que tú quieras cambiar, Señor. Ayúdanos a reconocer que lo mejor que nos puede suceder es que tú intervengas en nuestras vidas, que tú intervengas en la vida de mi familia, que tú intervengas en mis proyectos, que tú cierres las puertas que necesitas cerrar y que abras la puerta que necesitas abrir. Que tú, Padre, que tú seas quien guíe nuestra vida. Y a todos los que nos están viendo, si nos estás viendo y es la primera vez que escuchas el mensaje, si tú nos estás escuchando, aquí en Vida Culiacán se acostumbra a hacer una oración de corazón. Si hay alguien aquí, yo no sé si hay alguien aquí que viene por primera vez, me gustaría que todos, como dice nuestro pastor Federico, hiciéramos esta oración junta. Y si tú estás ahí en las redes sociales, si tú estás en la radio, la hicieras junto con nosotros, la hicieras de corazón, la hicieras de fe, como un acto para reconocer que Dios puede cambiar los planes en tu vida. ¿Te parece? ¿Qué les parece si los ponemos ahí? Entre todos lo decimos. Entre todos vamos a decirle: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Si te atreves a darle un aplauso al Señor, muchas gracias y deseo que Dios te bendiga.